Bienvenidos, soy Claudio Paulucci, estamos aquí desde la Biblioteca Municipal Esteban Echeverría. En esta ocasión los invito a hablar un poco de la vida cotidiana, de esos usos y costumbres que nos definen como sociedad, como pueblo. Y para poder hablar de los usos y costumbres y llegar en algún momento a hablar de quiénes somos hoy, estaba pensando en hacer una reseña sobre un libro muy querido por mí que se llama El libro de la almohada, cuya autora es atribuida como Sei Yonagon, aunque es un compendio de varios escritos. Para darles un poco de contexto, este libro resume los escritos del siglo de oro de la literatura japonesa, que fue a partir del siglo VII, cuando el Japón se hace inmersivo y se busca su propia identidad, y empieza a descubrir y a redefinir su alfabeto y su lenguaje. En este alfabeto y este lenguaje que nosotros conocemos como, por lo menos en el mundo hispano, como único, con los mismos caracteres y con la misma forma de conjugar, en el cual los modismos solamente se van a diferenciar según la región o los países, en Japón, por el contrario, existían en ese momento y hasta hoy en la actualidad dos tipos de lenguajes. El lenguaje del hiragana, que era exclusivo de las mujeres, vedado a los hombres, y el katakana, que es el lenguaje que tenían por sí la corte imperial, los hombres y el pueblo. Este lenguaje hiragana y este alfabeto que tiene los 46 kanjis, como los conocemos hoy, al igual que el otro, era un lenguaje como más suavizado, incluso su escritura mucho más redondeada, mucho más de estilo cirílico, si lo podemos comparar con algún alfabeto actual. En este mundo de este lenguaje específico de mujeres, encontramos a la civilización japonesa con mujeres imperiales, ya fueran damas o fueran concubinas, alfabetizadas y con un lenguaje propio. Aparecen así las primeras poetisas, las primeras novelistas, las primeras prosistas, en los primeros libros. Esto estamos hablando del 700 de nuestra era. Y al finales del 900 aparece esta Sei Yonagon, que es una cortesana menor que está al servicio de la emperatriz Sadako, y en la cual se le descubren a principios del siglo XX, dentro de su almohada, todo este compendio de escritos. Ahora bien, no pensemos en estas almohadas como son las almohadas típicas que nosotros heredamos de la cultura otomana, de los árabes, como un círculo, un rectángulo o un cuadrado mullido donde uno apoya su cabeza para el descanso o para dormir. Por el contrario, estas almohadas eran estructuras de maderas parecidas a lo que hoy conocemos como una caja, de aproximadamente entre 25 y 40 centímetros de alto, y que tenían lo que nosotros conocemos hoy como las cajas de seguridad, donde estas cortesanas guardaban sus más preciados bienes. Este tipo de escritos de estas mujeres que vivían en la corte imperial, aisladas en sus habitaciones, pasando muchas horas a solas, tenían un motivo en común, que era poder admirar la naturaleza, el mundo vegetal, el mundo que las rodeaba, que por otro lado es una cuestión muy confucionista, mucho tanto de China como de Japón, de admirar el entorno y de ser a través de ellos. Estas mujeres tenían como características principal en esta era tan confuciana los cabellos largos, pintados con laca negra, llegando hasta el piso, cuerpos más rollizos, las mejillas muy marcadas, bocas pequeñas y vestimentas, ropajes absolutamente ostentosos con por lo menos 12 capas de seda. Dentro de todo este mundo es que vamos a recrear los escritos que se encontraron a principios del siglo XX, les recuerdo, de Sei Yonagon, sobre lo que era la vida palaciega en esos años. Haciendo un paréntesis, nosotros tenemos acá en la biblioteca, por ejemplo, a Balmaceda, que nos cuenta cómo era nuestra vida en el siglo XIX, en la época del virreinato, cómo se vestían los hombres y mujeres, qué comían, qué hacían, cuáles eran los usos y costumbres. Pero quería empezar con esta reseña como para que ello nos pueda llevar luego hasta el siglo XIX y el siglo XX en lo que fue la gesta para construir la nación que somos hoy. Entonces vamos a ver unos pequeños textos de estos escritos
que habla, por ejemplo, dice Seijonagon sobre el invierno. En invierno, las mañanas, por cierto bellas cuando ha caído nieve durante la noche, pero espléndidas también cuando el suelo está blanco por la escarcha. Y cuando no hay nieve ni escarcha y solo hace mucho frío, y las criadas corren de una habitación a otra atizando el fuego y el carbón, qué bien corresponde esta imagen con la índole de la estación. Pero al mediodía, nadie se molesta por mantener los braseros encendidos, y pronto solo hay pilas de ceniza blanca. En este admirar el mundo confucionista, en el mundo en el cual la naturaleza es el centro del todo, ella habla de las cosas que la emocionan. Y dice, cosas que me emocionan. Pichones de gorrión. Pasar por un lugar donde juegan niños de pecho. Ver un espejo extranjero con una luna manchada. Esto a propósito de los que le dije anteriormente, que Japón se cierra para crear su identidad, ya que tenía mucha influencia china. Entonces es como menoscabar los productos que vienen de afuera, entonces le da emoción encontrar que la luna del espejo extranjero está manchada. Una persona de alta condición detiene su carroza frente a mi casa y ordena a su sirviente que solicite una cita. Recuerdan que antes les dije que pasaban muchísimas horas solas en las habitaciones imperiales, entonces claramente poder recibir una visita era un hecho emocionante. Encender un incienso muy bueno y acostarme sola, lavarme el cabello, maquillarme y vestir ropas perfumadas. En este caso me siento feliz y noble, aun cuando nadie me observe. Una noche, que espero a mi amante al escuchar el ruido de la lluvia en mi puerta y el golpeteo del viento, sin motivo alguno, de repente me sobresalto, seguramente por la emoción del ser amado esperado. Además de las emociones, ella hace mucha referencia al mundo que la rodea y, por ejemplo, habla de los árboles en flor. A propósito dice, me gustan los capullos de ciruelo, más claros o más oscuros, y sobre todo los bien rojos me llenan de felicidad. También me gustan las delgadas ramas de los cerezos, con sus pétalos y las hojas de un tinte rojo. Graciosa por sobre todo es la glicina, con sus ramas inclinadas por sus racimos de pétalo de color delicado. Una planta más modesta es un unojua, la cual no merece ningún elogio especial. Sin embargo, florece en un momento agradable del año y me divierte creer que un jotojojisu puede estar escondido entre sus sombras. El jotojojisu es un pájaro menor, es un cuco. Nosotros lo podríamos emular al gorrión nuestro. En tanta grandilocuencia, una cosa tan pequeña puede estar anidando ahí. Al pasar por la planicie de Murasaki, retornando del festival, es hermoso ver los capullos blancos de un unojuana en los rústicos setos de las casas del campo. Se ven como delgadas túnicas blancas vestidas sobre una prenda verde amarillenta. Y acá otra vez tenemos el parangón de esta belleza encontrada en lo simple y en la vida imperial, de la cual ella era parte. Sobre los pájaros cuenta que las cotorras no son originarias de nuestro país, en este caso Japón, pero me encanta. Me dijeron que imitan todo lo que la gente dice. El jotojojisu, otra vez, el émulo de lo que para nosotros sería el gorrión, la polla de agua y la agachadiza, el estornino, el pinzón y el papamoscas. Dicen que cuando el faisán llora por su compañera se consuela si uno coloca un espejo ante él. Una creencia sumamente conmovedora. Qué tristeza han de sentir estos pájaros al estar separados por un desfiladero o un barranco. El gorrión de cabeza roja, el piñonero, el reyezuelo. La garza es un pájaro de feo aspecto, con una expresión todavía más desagradable en sus ojos. Pero si bien no hay nada que destacar en ella, me consuela pensar que no anida sola en el bosque. El pájaro que canta hayako, hayako. Entre las aves acuáticas está el pato mandarín, que tanto me emociona. Qué delicia pensar que el macho y su compañera se turnan para limpiarse de escarcha las alas unos a los otros. Sobre las hierbas y los arbustos, Seijonagon nos dice que prefiere el ácoro y la avena. La malva es una flor deliciosa,
Pensar que desde los tiempos de los dioses la gente ha adornado su cabello con ella en época de festivales. La planta en sí también tiene su atractivo. Me gusta el llantén de aguas y cuando escucho su nombre me divierte pensar que tiene una cabeza abultada. El erizo de agua, el musgo y la hiedra. Me encanta el pasto cuando asoma verde y brillante entre la nieve. La sedera resulta un diseño sorprendentemente bonito sobre la seda u otras telas. El arbusto de Kotonashi, ya sea que tenga o no preocupaciones, o sea cuáles fueran las preocupaciones que haya tenido. Ambas explicaciones de su nombre son interesantes. Como vemos, ella se conmueve por su entorno y habla a veces de forma descriptiva, a veces de forma displicente. Este libro ha sido estudiado por muchos psicólogos, filósofos y han descubierto varias de las personalidades que podían tener estas mujeres viviendo, como les decía, en esta época imperial, guardadas en sus habitaciones, lo que podría ser para el mundo medio oriental o el mundo otomano el harén, o lo que podría ser en el mundo europeo las cortes, las damas de compañía. Por eso vamos a leer una pequeña reseña de la que era la vida en estos palacios y en estas habitaciones. Las habitaciones de las mujeres a lo largo de la galería. Las habitaciones de las mujeres a lo largo de la galería del Palacio Imperial son particularmente agradables. Al levantarse, la parte superior de las pequeñas puertas, el viento entra de un modo muy violento. Incluso durante el verano está fresco, y en invierno la nieve y el granizo llegan junto con el viento, lo cual me agrada. Como las habitaciones son pequeñas y los pajes a menudo actúan incorrectamente, nosotras debemos generalmente permanecer ocultas tras las cortinas o los biombos. Es muy agradable permanecer allí quietas, pues no se escuchan las conversaciones en voz alta ni las risas que nos perturban en otras partes del palacio. Como verán, es una pequeña reseña de este libro, el libro de la almohada de Seijo Nagon, que nos cuenta quiénes eran ellos y cómo veían su entorno y cómo lo habitaban. Los invito a que reflexionemos sobre cómo vemos nuestro entorno en este siglo XXI, cómo vemos nuestro Bedia, y que podamos acompañar y seguir reconociéndonos para crear quienes queremos ser.